Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Hoy día domingo, día 193. Vamos a estar en Primero de Crónicas, capítulo 27. Y también vamos a leer el capítulo 28 y Salmos 104. Así que bien, continuamos. Y dice así, Nueva Biblia de las Américas. Vamos a ver un poquito. Esta es la enumeración de los hijos de Israel, los jefes de casas paternas, los capitanes de miles y de cientos, y sus oficiales que servían al rey en todos los asuntos de las divisiones que entraban y salían, mes por mes, durante todos los meses del año. Cada división tenía 24.000. A cargo de la primera división para el primer mes estaba Jasobeam, hijo de Sabdiel, y en su división había 24.000. Él era de los hijos de Pérez y fue jefe de todos los capitanes del ejército para el primer mes. A cargo de la división para el segundo mes estaba Dodai, el Ahoita, con su división, siendo Miklot el jefe principal y en su división había 24.000. El tercer comandante del ejército para el tercer mes era Benaía, hijo del sacerdote Joiada, como jefe, y en su división había 24.000. Este Benaía era un valiente de los 30 y estaba sobre los 30, y en su división estaba su hijo Amisabab. El cuarto, para el cuarto mes, era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadía, su hijo, y en su división había 24.000. El quinto, para el quinto mes, era el capitán Samut, el israelita, y en su división había 24.000. El sexto, para el sexto mes, era Ira, hijo de Iques, el tecoita, y en su división había 24.000. El séptimo, para el séptimo mes, era Eles, el pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división había 24.000. El octavo, para el octavo mes, era Sibecai, el usatita, de los seraitas, y en su división había 24.000. El noveno, para el noveno mes, era Abieser, el anatotita, de los benjamitas, y en su división había 24.000. El décimo para el décimo mes era Maharai, el netofatita, de los seraitas, y en su división había 24.000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía el piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división había 24.000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai, el netofatita, de Otoniel, y en su división había 24.000. A cargo de las tribus de Israel estaban Eliezer, hijo de Sicri, jefe principal de los rubenitas; de los simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca, de Leví; de Leví, Asabías, hijo de Kemuel; de Aarón, Sadoc; de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David; de Isaacar, Omri, hijo de Micael; de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías; de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel; de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías; de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías; de la media tribu de Manasés, en Galaad, Ido, hijo de Zacarías; de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner; de Dan, Azareel, hijo de Jeroam. Estos son los príncipes de las tribus de Israel. Pero David no enumeró a los de 20 años para abajo, porque el Señor había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contarlos, pero no acabó. Debido a esto, la ira cayó sobre Israel, y el número no fue incluido en el registro de las crónicas del rey David. A cargo de los almacenes del rey estaba Asmavet, hijo de Adiel, y a cargo de los almacenes en el campo, en las ciudades, en las aldeas y en las torres estaba Jonatán, hijo de Usías. Sobre los obreros agrícolas que labraban la tierra estaba Esri, hijo de Kelub. A cargo de las viñas estaba Simei, el ramatita. Y a cargo del producto de las viñas guardado en las bodegas estaba Sabdi, el sifmita. A cargo de los olivares y sicómoros en la cefela estaba Baal Anán, el jederita. Y a cargo de los depósitos de aceite estaba Joás. A cargo del ganado que pastaba en Sarón estaba Sitrai, el saronita. Y a cargo del ganado en los valles estaba Safat, hijo de Adlai. A cargo de los camellos estaba Ovil, el Ismaelita. Y a cargo de las asnas estaba Geedías, el meronotita. A cargo de las ovejas estaba Jasís, el agareno. Todos estos eran administradores de las propiedades del rey David. También Jonatán, hombre de entendimiento, tío de David, era consejero y escriba. Y Jehiel, hijo de Acmoni, instruía a los hijos del rey.
Aitofel era consejero del rey, y Usai el arquita era amigo del rey, y Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar sucedieron a Aitofel, y Joab era el comandante del ejército del rey. Primero de Crónicas, capítulo 28. David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, los jefes de las tribus, los capitanes de las divisiones que servían al rey, los capitanes de millares, los capitanes de centenas y los administradores de toda la hacienda del rey, del ganado del rey, y de sus hijos, con los oficiales y los poderosos, es decir, a todos los hombres valientes. Entonces el rey David se puso en pie y dijo: Escúchenme, hermanos míos y pueblo mío. Yo había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para estrado de nuestro Dios. Así que había hecho arreglos para edificarla. Pero Dios me dijo: No edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre, porque él escogió a Judá para ser jefe, y de la casa de Judá, la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, él se agradó de mí para hacerme rey sobre Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, él ha escogido a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y él me dijo: Tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Estableceré su reino para siempre, si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas como en este día. De manera que ahora, en presencia de todo Israel, asamblea del Señor y a oído de nuestro Dios, guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios, para que posean la buena tierra y la dejen como heredad a sus hijos, después de ustedes para siempre. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones, y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Ahora pues, considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Entonces David dijo a su hijo Salomón: El plano del pórtico del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio, también le dio el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor, y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios, y para los almacenes de las cosas consagradas, también para las clases de los sacerdotes y de los levitas, y para toda la obra del servicio de la casa del Señor, y para todos los utensilios del servicio en la casa del Señor. Para los utensilios de oro le dio el peso de oro para todos los utensilios, para toda la clase de servicio. Para los utensilios de plata, el peso de la plata, para todos los utensilios, para toda clase de servicio. David le dio también el peso del oro para los candelabros de oro y sus lámparas de oro, con el peso de cada candelabro y sus lámparas, y el peso de la plata para los candelabros de plata, con el peso de cada candelabro y sus lámparas conforme al uso de cada candelabro. Para cada mesa le dio el oro por peso para las mesas de los panes de la proposición, y la plata para las mesas de plata, y los garfios, los tazones y los jarros de oro puro, y para las tazas de oro con el peso de cada taza, y para las tazas de plata con el peso de cada taza, y oro acrisolado por peso para el altar del incienso, y oro para el diseño del carro, es decir, de los querubines que extendían sus alas y cubrían el arca del pacto del Señor. Todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Entonces David dijo a su hijo Salomón: Esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará, hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Y tú tienes las clases de los sacerdotes y los levitas para todo el servicio de la casa de Dios, y todo voluntario con alguna habilidad estará contigo en toda la obra para toda clase de servicio. También los oficiales y todo el pueblo estarán completamente a tus órdenes. Bien, hasta acá primero de Crónicas. Y vemos acá a David reinando todavía. Él está gobernando buscando hacerlo todo conforme a la voluntad de Dios, estableciendo acá y ordenando este ejército, los administradores, los oficiales, los gobernadores, todo en el orden que Dios ha mandado y buscando hacerlo siempre en el temor del Señor.
Así como vamos a leer también en el Salmo 104, que Dios es el que establece el orden, Él es el que fundó la tierra, Él es el que fundó esta tierra que no será jamás removida. Ahora, David también entrega ahora a Salomón los planos del templo y afirma que esto fue trazado por la mano de Dios y que hay que seguir con esto el diseño de Dios. Si se sujeta a este diseño, está sujetándose también a Dios. Entonces, en el Salmo 104 vemos que todas las obras de Dios son hechas en base a la sabiduría, no de hombres, sino que de Dios. Este no es un plano que se le antojó a David hacer, conforme a un diseño que había visto por ahí. No, no, es hecho conforme al diseño de Dios. Así que David lo exhorta a, más que seguir el diseño de los planos, a seguir toda una vida perfecta y de total disposición a Dios. Ahí en el versículo 9, acá en Primero de Crónicas, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Ahora, también en el Salmo vemos que toda la autoridad es del Señor. Él es el que da la vida, el aliento de vida, también el que puede quitarla. Y una última conexión es que vemos que Dios provee todos los materiales necesarios. Está todo ahí. Salomón no tiene que andar buscando nada. Todos los materiales necesarios para el templo, además del diseño. Y en el Salmo vamos a ver que Dios también es el que provee alimento. La figura es la de Dios proveedor. Así que vamos a avanzar a Salmos 104 y vamos a leer, que dice así. Bendice, alma mía, al Señor. Señor, Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace de los vientos sus mensajeros, y de las llamas de fuego sus ministros. Él estableció la tierra sobre sus cimientos, para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como con un vestido. Las aguas estaban sobre los montes. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes. Se hundieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Él hace brotar manantiales en los valles. Corren entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Los asnos monteses mitigan su sed. Junto a ellos habitan las aves de los cielos. Elevan sus trinos entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra, y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Los árboles del Señor se sacian, los cedros del Líbano que él plantó, donde hacen sus nidos las aves, y la cigüeña cuya morada están los cipreses. Los montes altos son para las cabras monteses, las peñas son refugio para los tejones. Él hizo la luna para señalar las estaciones. El sol conoce el lugar de su ocaso. Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche. En ella andan todas las bestias del bosque, rugen los leoncillos tras su presa, y buscan de Dios su comida. Al salir el sol se esconden y se echan en sus guaridas. Sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor. Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. He allí el mar, grande y anchuroso, en el cual se mueve un sinnúmero de animales, tanto pequeños como grandes. Allí surcan las naves, y el leviatán quisiste para que jugara en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Le quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renueva la superficie de la tierra. Sea para siempre la gloria del Señor. Alegre es el Señor en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Al Señor cantaré mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Séale agradable mi meditación. Yo me alegraré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. Bien, terminamos orando.
Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por este precioso salmo que podemos leer y por toda tu palabra, toda la escritura, Señor. Gracias porque nos muestra, Señor, cada detalle. Al hombre, Señor, organizando cosas, pero recordando también que eres tú, Señor, el que hace todo. Todo, Señor. Lo que podemos hacer se ve tan pequeño, contemplando ahora tu creación y más todavía tu preciosa salvación. Gracias, Padre Santo, por todo esto, en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, que se les bendiga, un gran abrazo. Chao, chao.